Hemos venido aquí hoy a muchas cosas y cada uno de nosotros trajo una pala de enterrador, porque aquí en Mar del Plata está la tumba del Alca. La tumba del Alca. Vamos a decirlo. Alca, Alca, al carajo. Alca, Alca, al carajo. ¿Quién enterró al Alca? Los pueblos de América enterramos al Alca. Nuestra raza aborigen, Tupac Amaru, Tecumán, Guaycaipuro, Atahualpa. ¡Que vivan los indios de América! Unidad, unidad, decía Bolívar, unidad, esa debe ser nuestra divisa. Solo unidos podremos derrotar al imperialismo y levantar a nuestros pueblos hacia una vida mejor. Solo unidos podremos hacerlo. La patria será libre o la bandera flameará sobre sus ruinas, pero más nunca seremos colonia norteamericana. Y se acuerdan, ¿no?, de Hugo Chávez, de su voz, sus palabras, en este caso en aquella jornada histórica contra el Alca. Está en línea Adriana Migliano. Ella es licenciada en Comunicación Social, militante del campo nacional y popular, y una de las tantas mujeres o militantes que viajó en lo que se conoció como el tren, ahora me va a decir bien, pero creo que es el tren contra el Alca o el tren del Alba. En principio la saludo. Adri, buena tarde, muchas gracias por compartir el aire con nosotros, lesotres. ¿Cómo va? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Belén, ¿cómo estás? Gracias por llamar. ¿Cómo están? Bien. Gracias a la audiencia. Bien, bueno, Adri, en principio queremos, yo un poco hacía una mínima introducción respecto a lo que fue el ALCA, ese área de libre comercio de las Américas, un proyecto de dominación económica que quería implementar Estados Unidos, con la presencia en ese momento de Bush. En Argentina estaba Néstor Kirchner como presidente, estaba Lula en Brasil, ¿no es cierto? Creo que Evo Morales me parece que había ganado las elecciones. Estaba por ser presidente, todavía no lo era. Ajá. Y un poco lo pegué al homenaje que humildemente desde acá le hicimos al Diego, ¿no? Porque también estaba, también estuvo en esa jornada histórica Diego Armando Maradona. Yo, para compartir con la audiencia, contanos en principio qué fue ese tren del Alca, qué es lo que fue esa organización. Bueno, el tren del Alba, del Alba, sí, que era la alternativa bolivariana para América Latina y los países del Caribe. En principio, como fue una respuesta, ¿no?, una respuesta política a la propuesta, digamos, del ALCA y los Estados Unidos a imponernos un modelo económico que otra vez nos quería someter. Entonces, con Chávez a la cabeza, él presentó un proyecto de otra mirada, de una posibilidad real que se podía pensar una integración regional distinta. Y todo esto que nosotros veníamos planteando desde las organizaciones sociales y populares, fundamentalmente después de la crisis del 2001, vimos que se fue representando en ese tren, que los gobiernos estaban tomando nuestra demanda y que se le dijera no al ALCA para nosotros era una disputa posible, ¿no? Por eso allá fuimos como muchos jóvenes que estábamos muy entusiasmados porque entendíamos que era la posibilidad de torcer la historia. Creo que esa fue, ¿no? Era como decir, bueno, acá se puede pasar algo que donde nosotros como región vayamos hacia otros lugares. Y ese tren fue eso, fue la posibilidad de subirse a una posibilidad distinta. Con infinitas anécdotas, ¿no? Pero en términos políticos era eso fundamentalmente. Con Chávez, con Evo, con muchas representaciones de la cultura, con las madres de Plaza de Mayo y con el Diego, como decías vos,
yo me venía pensando cuando estaba leyendo cuántos puntos de encuentro que hay entre la política y el fútbol, y también por toda esa mística que se dio ahí, que fue muy futbolera, la verdad, también, ¿no? ¿Vos qué recordás ahora, digo, si te digo, qué recordás de ese viaje más allá de las grandes decisiones políticas que mencionábamos? ¿Cómo lo viviste como militante? Sí, yo lo que más recuerdo es todo lo que pasaba dentro del estadio en Mar del Plata, del estadio mundialista, ese clima de festejo tan alejada de la que planteaban los medios, de que iba a ser un caos, de que de que no se podía ir, que había que seguramente iba a haber disturbios. Bueno, yo recuerdo mucho el clima de festejo, de estar esperando a Chávez para que hablara. Me acuerdo de hay una anécdota patente que tengo, una vivencia muy patente, que es cuando el Diego empieza a gritar y a cantar el ALCA, como es, que el ALCA estaba muerto. Un minuto de silencio, el ALCA está muerto, y es empezar a cantar y a saltar, y toda la cantidad de gente que yo realmente he estado en varias movilizaciones, y la verdad puedo decir que esa cantidad de jóvenes y chiques, como diríamos ahora, con sus banderas y sus bengalas y su mística, pocas veces la he visto, muy pocas veces la he visto, así que fue impresionante. Fueron de esos momentos que te quedan registrados en la historia. Para siempre, te quedan en la memoria para siempre, ¿no? Y vos decías la cantidad para siempre. El agite, la mística en ese estadio después de marchar, ¿no? De una marcha también masiva. Una marcha, una marcha con toda la fiesta. Larguísima. Sí, porque yo creo que también recuerdo como que era acá esta necesidad de decir, bueno, hay que ponerlo todo, ¿no? Tenemos 24 horas para dejarlo todo, ¿no? Porque esto efectivamente nos puede pasar. Entonces, lo que hubiera que caminar, que bancarse, nos bancamos lluvia, frío, no importaba nada, porque había que estar ahí y estábamos seguros donde teníamos que estar. Entonces, fue muy emocionante. A ver, también hubo cuestiones que tenían que ver con esas chicanas que se pueden dar entre los diferentes expresiones de la política y qué sé yo, pero bueno, eran como parte de la mística que se vivía ahí, ¿no? Porque tantas agrupaciones que de repente no se habían encontrado en la historia, pero que en ese momento se encontraban, era como una cosa que se armaba muy colectiva, y de verdad que fue muy una cosa que no creo, o sea, a ver, creo que todos querríamos volver a ver ese tren partir, para volver a salir con esa experiencia, a pensarnos de esa manera y buscar un proyecto político regional distinto que nos vuelva a enamorar a todos, ¿no? Creo que ese sería el sueño de muchas de nosotros. Y un dato, Adri, yo recordaba el otro día, en la fecha que se cumplieron 10 años de la desaparición física de Néstor Kirchner, como el proyecto del ALCA, no sé si vos lo recordás, Adriana es militante de lo que era la Venceremos en ese entonces. Voy a blanquear con la audiencia, compañera y amiga. Blanqueemos la situación. Militamos juntas y me acuerdo que el no al ALCA, la Venceremos, y no me acuerdo si alguna otra organización, seguro sí, la militábamos en los márgenes. Me acuerdo la mesita en Florida y Corrientes, poner una mesita que nadie te diera bola, incluso en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, no te estoy diciendo en la UADE, en la UCA, sino que ahí poníamos la mesita contra el ALCA y los pibes y las pibas nos sacaban cagando. Por eso después fue como no poder creer lo que estábamos viviendo. Por eso me parece la dimensión de lo inolvidable, lo de que nos queda para toda la vida ese momento, ¿no? Sí, totalmente. Por eso digo que la semana pasada hablaban de Néstor y algunos llegaron antes a poder acompañarlo en creerle y en su gestión, y otros llegaron después, y creo que el ALCA marcó un momento fundamental, donde toda la militancia que venía haciendo este trabajo bien territorial,
que podía parecer chiquito, que se había hecho la consulta popular, me acuerdo que la era consulta popular al FMI, claro, sí, y en ese momento es por acá y había que bancar a full y teníamos otras posibilidades, otras miradas, digamos. Y ya que vamos a blanquear, ya que blanqueaste, quiero contar que siempre lo recuerda otra amiga nuestra, María Emilia Rossetti, que está escuchándonos, que siempre recuerda cuando no estábamos esperando bajo la lluvia, todavía no había amanecido, eran alrededor de las 5:30, 6 de la mañana, y de repente, ¿no? Y Belén decía, chicos, ahora va a venir Diego Maradona, tenemos que estar tranquilos, ¿no? Porque la verdad que no podemos salir corriendo, nosotros estamos acá por un objetivo político, no somos cholulos. Y ni bien el Diego pisó Mar del Plata, la primera en salir corriendo fue la negra Belén. Diego, ¿dónde está? La primera, o sea, el segundo estaba buscándolo, así que esa fue una de las anécdotas con las que siempre nos reímos mucho. Tenemos muchas más, pero no sé, me quedaría más tiempo contando otras que fueron muy graciosas también. Está muy bien. Mili, Adri, escúchame, vamos a mejor escuchar la anécdota que contaba siempre Hugo Chávez, ¿no? Respecto a cómo fue ese acuerdo con Néstor Kirchner en la cumbre de los pueblos para enterrar allí en Mar del Plata el Alca. Vamos. Ahí va. Era Néstor, un buen conspirador. Estábamos en Mar del Plata. El plan era enterrar el Alca. Pero éramos un grupito como mosqueteros, como 3 mosqueteros contra un batallón. El batallón aquel que venía lo dirigía George Bush. Y nosotros éramos 3, 4, no pasábamos de 5. Es decir, Néstor, Lula, Tabaré, el paraguayo Nicanor, apoyando allí, y yo. Teníamos que parar el Alca y enterrarlo en Mar del Plata. Y la batalla fue muy dura, 8 horas de batalla. Y hay un momento en que Néstor me dice, Hugo, ven acá, cuando yo necesite que alguien hable y vamos a derrotar a esta gente por cansancio. Le digo, cuenta conmigo. Y aquí no nos vamos hasta que no los derrotemos. Al Bush y su gente, ¿eh? Todos los presidentes, casi todos, menos nosotros aquí. Y me dice, cuando yo necesite que tú hables y hables y hables, para cansarlo, te doy la palabra, sin que tú la pidas. Le dije, trato hecho. Me la dio como 3 veces. ¿Tienes la palabra del presidente de Venezuela? Yo, ajá. Y yo habla y habla, media hora, 1 hora. Como yo hablaba, Bush se paraba, no le gustaba oírme a mí. Y lo fuimos cansando y los derrotamos. Era un buen conspirador, era un gran patriota. Ahí estaba, bueno, la anécdota, el recuerdo de 2 grandes patriotas, ¿no? De Hugo Chávez y también de Néstor Kirchner. El relato de cómo fue ese acuerdo con Néstor, ¿no? Sí, era eso, eran 2 patriotas que nos enamoraron, ¿no? Y con eso, como siempre decimos, nos propusieron un sueño y nada, y soñamos todos y realmente fue una época muy maravillosa. Yo creo que hay que poder reconstruir ese proyecto, ¿no? Hoy cuando leí algunas cuestiones que tenían que ver más con la letra chiquita, con esto de decir, bueno, qué se podría haber hecho, qué no se podría haber hecho, y esta idea de estar permanentemente de pensar, es un intercambio económico, transferencia de recursos, tenemos que poder crecer todos en igualdad de condiciones. Había un espíritu sanmartiniano y bolivariano muy fuerte, y hay que volver a reconstruirlo, creo yo que es por ahí también. Así que fue eso, maravilloso, un gran momento de nuestro país, de toda la América Latina, y con firmeza de que hay otras formas de pensar y de una alternativa distinta para el desarrollo de nuestra economía y no estar sometidos ni políticamente
ni ideológicamente, porque en realidad el proyecto del ALCA era fuertemente ideológico. O sea, no era un proyecto económico, era fuertemente ideológico para pisotear una vez y más, como siempre y en toda la historia, a nuestros países de América Latina. Así que, Adri, un abrazo gigante. Un abrazo enorme y un saludo. Gracias. Ahí estaba, Adriana Migliano, militante en esa época de Ravense. Ella es licenciada en Comunicación Social, militante del Campo Nacional y Popular, recordando lo que fue aquella jornada histórica en la que el pueblo y sus representantes de América Latina dijeron no al ALCA, al Acuerdo de Libre Comercio de las Américas.